Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Kamikaze 24. Y bueno, en esta ocasión venimos con una nueva creepypasta o leyenda urbana encontrada de internet. Dejo claro que estas historias no son de mi propiedad, son simplemente historias encontradas en línea. En la descripción les dejo el link para que puedan ir a leerla. En estas videos ya saben que yo solamente me limito a narrarlas con mi voz, aunque no es muy buena, pero trato de darle un poquito de ambiente a la historia. Así que bueno, espero les guste. Recuerden que esta semana seguiré subiendo un nuevo video de música y quizás un nuevo blog, aunque tardaré un poco en hacerlo. Así que, sin nada más por agregar, vayamos con la historia. ¿Qué será la historia de esta vez? Bueno, el experimento ruso del sueño de 1954. A finales de los años 40, cuando la Unión Soviética era gobernada por el puño de acero de Stalin, un grupo de científicos rusos decidieron llevar a cabo un experimento en que a base de un gas estimulante se mantendrían despiertos a 5 sujetos por el periodo de 15 días. Primeramente, los 5 individuos fueron conducidos a un entorno cerrado, a fin de que se pudiese monitorear el empleo del oxígeno, ya que el gas estimulante resultaba letal en elevadas concentraciones. A fin de observar cuidadosamente a los sujetos del experimento, y ya que en ese entonces no existía el sistema de circuito cerrado por cámaras de vigilancia, se emplearon micrófonos y unas ventanas de vidrio de 5 pulgadas de espesor. Por otro lado, la habitación del experimento contaba con libros, mantas para dormir, agua corriente, un baño y suficientes provisiones alimenticias que alcanzarían para que todos los 5 sujetos sobreviviesen el mes entero. Pero, ¿qué habían hecho los sujetos del experimento para estar allí? Esos eran prisioneros políticos y militares enemigos capturados durante la Segunda Guerra Mundial. Stalin había dicho una vez que la violencia es el único medio de lucha y la sangre al carburante de la historia. Y en concordancia con esta manera de pensar, miles de individuos habían sido torturados y enviados a trabajos forzados en Siberia o asesinados con un tiro en la nuca. Pero el destino de estos prisioneros sería aún peor. Durante los primeros 5 días todo estuvo relativamente bien y en pocas eran las quejas, en gran parte porque los habían engañado, prometiéndoles la libertad si se sometían a la sencilla prueba de no dormir por 15 días. Curiosamente, y ya en ese breve intervalo inicial de 5 días, los investigadores notaron que mientras más tiempo pasaba, los sujetos se mostraban más propensos a hablar sobre eventos traumáticos de su pasado. El primer punto de inflexión vino después de los 5 días, pues los sujetos comenzaron a quejarse de los hechos que, según ellos, los habían conducido a terminar el experimento. Sus miradas ya no eran las mismas. Sus gestos y actitudes denotaban el inicio de la paranoia. La mayoría de los 5 pasados se quejaron y dio paso a 5 individuos desconfiados, que ya no hablaban entre sí y que murmuraban alternativamente en los micrófonos, tratando de no ser vistos por sus compañeros y evidenciando que pretendían ganarse la confianza de sus captores al traicionar a sus camaradas. En opinión de los científicos, los cambios conductuales de los sujetos eran un efecto del gas y la privación del sueño. Ya en el 9º día, uno de los sujetos de prueba comenzó a correr como loco por toda la habitación, gritando y gritando sin parar. Así estuvo unas 3 horas en el espectáculo atroz donde su voz, como consecuencia del desgaste de las cuerdas vocales, estaba cada vez más ronca. Además, naturalmente, el hombre cayó algunas veces, pero siempre se volvía a levantar, pese a que estaba dañado en sudor y hasta llegó a escupir sangre antes de no poder dar más de gritos ocasionales y finalmente caer presa del silencio, ya que sus cuerdas vocales estaban destrozadas. En cuanto a los compañeros del sujeto que gritaba, mostraron inicialmente una escalofriante indiferencia. Seguían murmurando en los micrófonos, encerrados en sí mismos. Sin embargo, cuando un segundo sujeto se puso a correr y a gritar como el primero,
Dos de los tres que no gritaban agarraron algunos libros, les comenzaron a arrancar páginas, las cubrieron con sus heces y las empezaron a pegar en la ventana de la habitación, tras lo cual dejaron de correr los dos que corrían, y el que aún gritaba, aunque ya no podía, debido a las cuerdas vocales, dejó de gritar. También, a raíz de eso, nadie volvió a murmurar en los micrófonos. 3 días después de lo sucedido con las ventanas, los investigadores quisieron revisar los micrófonos a ver si todavía funcionaban, puesto que desde lo sucedido con las ventanas no se había escuchado ninguna palabra o ruido en los micrófonos, pese a que el consumo de oxígeno indicaba que los sujetos vivían y además era un nivel de consumo propio de quienes realizaban ejercicio extenuante. Llegado el día 15, la preocupación por el estado de los voluntarios era muy grande, y los científicos hicieron algo que inicialmente no pensaban hacer, puesto que podía alterar el curso del experimento. Trataron de llamar la atención de los sujetos de prueba. Para ese fin, emplearon un intercomunicador que hasta el momento había estado desaparecido por los 5 prisioneros, quienes en ese momento escucharon una voz fría y autoritaria que les decía: abriremos el cuarto para probar el estado de los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el suelo o se les disparará. A uno de ustedes se les otorgará la libertad si obedecen. Entonces, desde uno de los micrófonos, una voz dijo en tono terminante y sin encontrar oposición en otras voces, algo que dejó atónitos a los investigadores: no queremos ser liberados. Lo antes descrito suscitó gran debate entre los científicos y los militares responsables del proyecto. Se intentó varias veces y en vano comunicarse de nuevo con los sujetos, pero estos no dijeron palabra. Antes de que escucharon del identificador, así pues, al anochecer del día 15, se decidió abrir la puerta de la habitación y ver lo que por días cubrieron aquellas páginas arrancadas. Antes de entrar, los investigadores extrajeron el gas de la habitación y empezaron a mandar aire fresco, pero entonces comenzaron a escucharse montones de quejas en los micrófonos. Eran 3 voces que, rogando en nombre de sus seres queridos, pedían que volviera a mandárseles más gas estimulante. Sin embargo, el suministro de gas no se repuso, y cuando por fin abrieron la puerta, los sujetos de prueba vociferaron, con excepción del que tenía dañadas las cuerdas vocales. Los alaridos más fuertes y espantosos que jamás habían escuchado en toda su vida aquellos aterrorizados soldados. Y es que nada, ni siquiera las balas zumbando en el campo de batalla o los cadáveres regados por la calle del Stalingrado que uno de los presentes haya visto, nada se equipara al horror dantesco que tenía enfrente. Gran parte de la comida que había bastado para los últimos 5 días del suplicio no había sido tocada en lo más mínimo. Todo el suelo estaba cubierto de una repugnante mezcla de sangre, agua, heces, orina, ya que el hueco del drenaje que estaba en el centro de la habitación había sido tapada con trozos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto, cuyo cadáver yacía arrimado en la esquina izquierda del fondo, con la boca abierta, la cabeza ladeada y la mirada inerte, aunque con un lisal gesto que parecía congelar la experiencia infetable de quien ha alcanzado la escabrosa cima del tormento. En cuanto a los supervivientes, estaban en tales condiciones que habría hecho parecer criaturas de aspecto afable a los zombies. Se nota que se habían arrancado pedazos de piel y carne con sus propias manos, ya que las puntas de sus dedos estaban destrozadas, y el hueso estaba expuesto en zonas donde no habrían podido sacar carne con sus propios dientes. Por otra parte, el más provocado de las heridas tenía muchas lesiones, la mayoría de ellas autoinfligidas, y cuando el daño
El soldado con la carne que se había arrancado a sí mismos era algo tan atroz que, debido principalmente a toda la cantidad de músculo intercostal que yo no tenían, podían vérseles los órganos internos, ya que desafortunadamente no habían comprometido suficiente sus órganos vitales como parecer, excepto aquel que ahora reposa muerto en la esquina, pues le faltaba aproximadamente medio hígado. Tenían los intestinos puestos, palpitando por la comida que habían ingerido recientemente, y que no era el atún ni nada que contuviese las latas en conserva, que se les dejaron para alimentarse decentemente, sino su propia carne. Pese a que la mayoría de los soldados que entraron a la habitación o vieron lo que había en ella eran de fuerzas especiales, ninguno quiso volver a entrar, y uno de ellos se puso a llorar como si hubiese visto a su madre cortada en trocitos. En cuanto a los 4 supervivientes, todos pedían con desesperación que se les diese gas. No quiero dormir, no quiero dormir, gritaba uno de ellos con la voz empañada en llanto y desesperación, tal y como quien ante la amenaza de ser ejecutado grita histéricamente: no quiero morir. Y en ese entonces quería estar despiertos. Esa era su adicción. Eso era lo único que importaba. La dignidad, la esperanza, las memorias del pasado, todo se había hundido. El sentido de la vida se había reducido a la persecución desesperada de mantener los ojos abiertos y el cerebro activo. No, ya para pensar la realidad o orientarse en esta, sino porque la sensación de vitalidad propia, de estar bien despierto, había pasado a tener valor de la vida misma. Ahora y bien, ningún soldado quería regresar. Tuvieron que obedecer a las órdenes de sus superiores y volver a aquella pequeña sucursal del infierno, donde los 4 dementes, que solo querían permanecer en el cuarto para recibir más gas, presentaban la fuerza de auténticos poseídos por el demonio, mostrándose tan salvajes que un soldado falleció cuando uno de estos de prueba le mordió el cuello tan fuertemente que le abrió la yugular, y otro soldado resultó gravemente herido porque uno de los supervivientes le mordió la arteria femoral y los testículos con tanta rabia que literalmente se los reventó. Los soldados tenían la orden de preservar la vida de los sujetos de prueba, así que no pudieron dispararle. Además de estos 2 soldados que fueron víctimas del accidente de experimento, 4 de ellos acabaron suicidándose en las semanas posteriores al nefasto día, sumados 5 los que murieron por causa del experimento, sin ser parte del mismo. Otro caso lamentable fue uno de los 4 sujetos de la prueba. El hombre sufrió una hemorragia después de dañarse el brazo cuando intentaba agredir soldados, intentando sedarlo, pero ni siquiera con la dosis de morfina multiplicada por 10 se consiguió controlarlo, pues seguía agitándose como un animal salvaje, y hasta logró romperle el brazo y las costillas a uno de los médicos que intentaban ayudarlo. Habiendo roto los amarres y estando fuera de sí, el sujeto fue acorralado en una esquina de la sala médica por los soldados. Nadie se le acercaba. Todos se limitaban a impedir que la bestia humana cometiera más destrozos. Más, más, decía el sujeto con los ojos desorbitados, la cara marcada por arañazos que se había infligido en su desesperación por el gas, y las manos puestas en un ademán de ira, impotencia y súplica. Así permaneció por 3 minutos enteros en que su corazón latía al máximo posible. Más, más. Se escuchaba por toda la sala, primero como un alarido brutal e intimidante, posteriormente como un grito atenuado, después como un murmullo agónico y vencido, y finalmente con una boca abierta en cuyo fondo no salía otra cosa sino el silencio triste presagio de la muerte que lo tocó cuando se desplomó de improviso. En cuanto a los 3 supervivientes restantes, a estos se los pudo inmovilizar y conducir a distintas instalaciones médicas. 2 de ellos, aún con las cuerdas vocales intactas, no dejaban de vociferar pidiendo el gas. El tercero, que era el más herido de los 3, no pudo ser calmado con morfina, pero usó un sedante distinto que sí lo inmovilizó, aunque su corazón dejó de latir cuando los ojos se cerraron.
Posteriormente, en la autopista, se determinó que sus niveles de oxígeno en la sangre eran anormalmente altos. Otro de los sujetos, aquel que tenía destruidas las cuerdas vocales, giraba la cabeza en señal de negación cuando planeaban ponerle gas anestésico para llevarlo a la sala de cirugías. Entonces, uno de los médicos sugirió no anestesiarlo, y sorprendentemente, el sujeto empezó a mover violentamente la cabeza, en señal afirmativa. Era increíble tanto la importancia de estar despierto, que prefería aguantar el dolor de la cirugía con tal de no dormirse a causa de la anestesia. 6 largas horas duró la cirugía, dentro de la cual se intentó cubrir los principales daños que el propio sujeto había causado en los órganos de su caja torácica. Según relató una traumatista enfermera que colapsó con los médicos durante la operación, el paciente sonreía de una manera extraña y enfermiza cada vez que hacía contacto visual con ella. Era como si se complaciera en mostrarle la capacidad que tenía para deleitarse ante su propio tormento, como si eso que le estaban haciendo fuera algo rutinario, algo habitual. Una vez que la cirugía acabó, el paciente miró al cirujano y empezó a hacer gestos con la boca y las manos, como indicando de que quería hablar y que le dieran algo para escribir. Entonces el cirujano tomó un cuaderno que estaba cerca y se lo dio junto a un bolígrafo. «Sigue cortando», escribió el sujeto con letras mayúsculas que evidenciaban el pulso umbrío producto de un infarto ante alteración emocional. En cuanto al último de los supervivientes, este fue enviado a la sala de cirugía, donde decidieron operarlo sin anestesia. Después de ver lo ocurrido con el sujeto antes descrito, en su caso tuvo que inyectarse en un líquido paralizante, porque no dejaba de reírse a carcajadas, agitándose tanto que hacía imposible la cirugía sin anestesia. Gracias al líquido paralizante, se lo pudo operar sin anestesia. Lo único que podía mover eran sus ojos, y aún en tan pequeño margen de libertad motriz se evidenciaba la locura, el disfrute ante lo que estaban haciéndole. Una vez que pasaron los efectos del líquido paralizante, el sujeto volvió a pedir gas. Cuando le preguntaron por qué él y sus amigos se lastimaban y por qué necesitaban tanto el gas, el hombre se limitó a decir en forma lacónica y con tono de absoluto convencimiento de sus palabras: «Debo permanecer despierto». Los dos supervivientes finales continuaron siendo atendidos por los médicos, y cuando los militares que idearon el proyecto aparecieron y vieron que las causas no habían salido tan bien como se esperaban, se les reclamó fuertemente a los científicos, e incluso ordenaron ejecutar con inyección letal a todos los sujetos de la prueba que aún vivían. No obstante, antes de que recuperase la orden de ejecución, el líder de los militares, al mando del proyecto, un agente de la KGB, volvió a pensar en la decisión inicial y, viendo potenciales resultados aparentemente desalentadores, ordenó mantener vivos a los dos supervivientes, a fin de ver qué pasaba si los dos se exponían nuevamente al gas que tanto habían pedido, y que hasta el momento se les había negado. Los científicos, traumatizados por su experiencia, se negaron rotundamente y aludieron tantas razones éticas de carácter humanitario como razones de pura conveniencia personal, aunque, como ha de esperarse, el militar impuso su autoridad. Continúen con el experimento y háganlo bien si no quieren terminar siendo ustedes los sujetos de prueba. Nadie osó reír. Sabía que para muchos militares soviéticos no representaba nada acabar con una vida humana, e incluso uno de los investigadores, al escuchar las amenazas del comandante, recordó el caso de su primo, Yuri, que murió en una bala en el cerebro por negarse a experimentar con un prisionero de guerra nazi. Una vez que los dos supervivientes se enteraron de que al fin recibían el gas, mostraron una alegría inmensa. Hasta el momento se les había ingeniado para permanecer despiertos. Uno de ellos cantaba una canción. El otro, que tenía añadidas cuerdas vocales, se la pasaba dibujando, y cuando el sueño parecía vencerle, se mordía la boca hasta sangrar. Este último, el mudo, puso una sonrisa de alucinado cuando se enteró de que daría gas, una sonrisa amplia,
simétrica, de oreja a oreja, una sonrisa estática, como si estuviese viendo quién sabe qué maravilla inaccesible a la imaginación común. Antes de ser reintroducidos en la habitación, a los prisioneros se les colocaban medidores de ondas cerebrales sorprendentes. Las ondas se mostraban normales casi todo el tiempo, aunque con breves líneas rectas que después desaparecían, y que eran semejantes a experimentadas durante la muerte cerebral. El prisionero, que podía hablar, al sentir que se estaba durmiendo, durante cada intervalo de línea recta, entró en desesperación y comenzó a gritar: ¡El gas! ¡El gas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡El gas! Conteniendo sus ganas de reír, el comandante ordenó que se cerrara la habitación con 2 sujetos de pruebas y con 3 de los científicos. Al escuchar la orden, 2 de los científicos sospecharon que los dejarían allá adentro por varios días, pero más se inclinaron a pensar que era algo momentáneo, y que además los 2 sujetos de pruebas no se mostrarían violentos porque tendrían el ansiado gas. Sin embargo, el tercer científico recordó una conversación que había escuchado entre uno de los soldados y el comandante cuando estaba en el baño, y nadie sabía que estaba allí. Dígame, capitán, ¿qué le parece si dejo a uno de los científicos junto a los locos? Quizás también a ellos les guste el gas, ¿no cree? Sobre todo Iván, que estaba mirándome de esa manera resbalosa. No vaya a ser que se les suba el gas a la cabeza e intente matarme. Si me lo permite, creo que la medida es demasiado severa, comandante. Creo que mejor sería mandarlos a Siberia. ¿A Siberia? Pero si van a estar bien felices con el gas. No, que va. El gas es el sentido mismo de la vida. Quien prueba el gas no tiene ya nada. Imagínese, capitán, una inhalada y nunca más sufriría por dinero, por mujeres, por ideas, por nada. Vamos, no me mires así. Estoy bromeando, camarada. No, no estás bromeando, bastardo, pensó Yvonne tras recordar la conversación. Y entonces, antes de que se cerrara la puerta y llegaran 3 soldados que el comandante había llamado por radio, reparó el que el soldado escoltaba había dejado en una silla su revólver y, temblando de ira, la tomó. Le disparó al comandante. Después se voló la cabeza al prisionero mudo y se puso en su esquina, apuntando al único sujeto de prueba que quedaba, y aprovechando que los otros científicos habían huido y el soldado escolta también, casi seguramente porque no quería matar ni morir, pues sí, morir dejaría de ser para siempre, y si vivía se sentiría aún más culpable por matar a un hombre de ciencia en nombre de un proyecto perverso, cuyos abominables frutos lo habían hecho replantearse su lugar en este mundo desde el día en que abrió esa maldita puerta y vio esos 5 engendros que no podían ser llamados ya humanos, bestias o monstruos, que era como 5 espejos crueles y a la vez como 5 preguntas, espejos, porque mostraban lo peor que sabemos de nosotros mismos. Eso que se refleja en las maldades que les hacemos a nuestros semejantes. Preguntas, porque mostraran algo escalofriante, una parte de nosotros que no conocemos y que solo intuimos levemente, que no nos atrevemos a preguntarnos qué es, pero ahora, en esos 5 exmanos, se ergía poderoso e imponía en cualquiera de las percibibles la necesidad de preguntarse qué era eso. No me encerrarán con estas cosas, no contigo. ¿Qué eres? Necesito saber, dijo el científico de bata blanca mirando a eso que tenía enfrente suyo, esperando una respuesta antes de que lo disparara o lo detuviesen, cosa que increíblemente no había ocurrido aún. Con una sonrisa demencial y perversa, tal y como si fuera el portador de un secreto prohibido, empañado en decadencia, el prisionero miró al techo, volvió a mirar al científico y le dijo con deleite
queriendo perforarle el alma con la nejuria de una verdadera encarcelada por la cordura. Tan fácilmente te has olvidado de nosotros. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes. Somos la locura que ruega por libertad en cada momento de sus vidas, desde lo más profundo de sus mentes animales. Somos aquellos de lo que se esconden en sus camas todas las noches. Somos los que duermen, silencian y paralizan cuando se van a su cielo nocturno, donde nosotros ya no podemos alcanzar. Nadie habló mientras eso hablaba a través del prisionero, excepto el científico que sostenía el arma y, sin poder soportar el evangelio de la locura, apuntó al corazón de aquel demente y disparó. Casi.